Le doy la bienvenida. Hoy es 13 de junio, jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia, patrono de la ciudad de Zipaquirá, y dedicada a este santo la catedral de Sonsón. San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, hacia 1195. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins. Era el hijo primogénito de Martín de Alfonso, un caballero portugués descendiente de nobles franceses, los Boilón, y de María Tabeira. Estudió en la escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestrescuela. Luego, alrededor de 1210, ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Allí tuvo como maestros al propio prior Pedro y a un hombre de amplios conocimientos como Petrus Petri. Su familia y amigos no aceptaron su vocación religiosa y trataron de hacerle abandonarla. Para evitar estas presiones, renunció a la herencia familiar y se trasladó en 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, un importante centro de enseñanza religiosa con una gran biblioteca. En Coimbra recibió la influencia de la Escuela Teológica de San Víctor, París, a través de profesores que habían estudiado allí. Hacia 1219, probablemente ya siendo sacerdote, conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecida poco antes en el eremitorio o ermita u oratorio de Olivais, y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Cuando llegaron a su monasterio, restos de los primeros mártires franciscanos muertos en Marrakech, decidió ingresar en la nueva orden que aún estaba poco extendida y carecía del prestigio que alcanzaría más adelante. Fray Juan Parenti, provincial de España, presidió la sencilla ceremonia de toma de hábito franciscano en el verano de 1220, en la que cambió su nombre de Fernando por el de Antonio, porque el eremitorio de Olivais estaba dedicado a San Antonio Abad. Fernando era un niño obediente y cuidaba el campo de los pájaros en ausencia de su padre. Un día sintió un fuerte deseo de ir a rezar en la iglesia y llamó a todos los gorriones encerrándolos en una habitación. Cuando su padre regresó, Fernando aseguró que los pájaros no habían comido ni un grano de trigo y los liberó. El padre quedó maravillado. El demonio lo perseguía mientras predicaba. En una ocasión, cuando predicaba al aire libre en Limoges, Francia, el cielo se nubló, amenazando con una tormenta. Fray Antonio aseguró al público que no les caería ni una gota de lluvia, y así fue. Llovió alrededor de la gente, dejando seca la parte donde estaban. Uno de los milagros más conocidos de San Antonio de Padua fue el que ocurrió en Rimini, que trató de convertir a un hereje que negaba la real presencia de Jesús en la Eucaristía. El hereje propuso una prueba. Su mula estaría privada de comida durante 3 días y luego se le ofrecería heno. Si la mula se arrodillaba ante la Eucaristía, él se convertiría. Para sorpresa de muchos, la mula se arrodilló. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX el 30 de mayo de 1232, solo 11 meses después de su muerte. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio que se nos propone en la liturgia de este día. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 5, versículos desde el 20 hasta el 26.
Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La primera lectura que nos propone la liturgia de este día es el primer libro de los Reyes. En su capítulo 18, versículos desde el 41 hasta el 46. El capítulo 18 del primer libro de los Reyes refiere el cumplimiento de dos profecías relacionadas entre sí. La duración real de la sequía está consignado en el primer libro de los Reyes en el capítulo 17 versículo 1 y también en el capítulo 18 versículo 1. Y el relato del que nos habla hoy la liturgia, el final de la misma. El pasaje narra el final de la sequía. El profeta dice a Ahab en el versículo 41: come y bebe. No cabe duda que Elías invitaría a todos, incluido al rey, a ayunar como parte de la rogativa para que Dios pusiera fin a la sequía. El rey debe subir a la cumbre del Carmelo, según lo que nos dice el versículo 42, al occidente del mar de Galilea, a unos 51 kilómetros y medio. Se ve claramente que el profeta ha procurado situarse en un buen puesto de observación sobre el mar para contemplar la llegada de las nubes cargadas de agua, encorvado, posición poco frecuente que quizá indique una forma de oración muy concentrada. En el versículo 46 nos encontramos que corrió delante de Ahab con la entusiasta respuesta del pueblo y la matanza de los profetas de Baal. Elías tiene motivos suficientes para pensar que por fin ha triunfado. Por consiguiente, corre como un heraldo delante de la carroza de Ahab, que quizá se ha sentido momentáneamente cambiado, para anunciar la noticia en Jezreel, la moderna Seirín, a 24 kilómetros del lugar que la tradición señala con el sacrificio ofrecido por Elías. La carrera de Elías es una hazaña que el autor atribuye a la mano del Señor, es decir, a un impulso divino. En cuanto a su valor como proeza atlética, es superada por los corredores árabes capaces de cubrir distancias de hasta 160 kilómetros en 2 días. En el día de hoy nos sumergimos en el primer libro de los Reyes, específicamente en el pasaje del capítulo 18, versículos desde el 41 hasta el 46. Antes de adentrarnos en su significado profundo, permítame proporcionarles un contexto histórico y situacional. En ese punto de la historia, Israel se encontraba en un momento crucial. El profeta Elías había desafiado a los profetas de Baal en el monte Carmelo,
y el fuego del Señor había descendido del cielo demostrando la supremacía del Dios verdadero, lo que vivimos en los días anteriores. La idolatría estaba siendo confrontada y el pueblo estaba reconociendo que Yahvé es el Dios. Profundicemos en el texto bíblico. Versículo 41. Elías escuchó el rumor de una gran lluvia. Su fe aguda le permitió percibir las señales de la bendición venidera. La fe basada en la promesa segura de Dios es esencial para la oración efectiva. Podríamos nosotros titular este versículo como oración con fe. Con fe se consiguen las cosas. Versículo 42. El profeta se postró en tierra ocultando su rostro entre las rodillas. La humildad precede al cumplimiento de las promesas divinas. Aunque poderoso, Elías se humilló ante Dios. Y este versículo 12 lo podemos titular como oración humilde. Cuando se ora con el corazón, con la mente y con el temor en el alma, la oración obtiene respuesta. Versículo 43. A pesar de no ver nada, Elías continuó orando. La fe persistente es vital. A veces, solo la fe puede captar lo que aún no es visible. Podemos titular este versículo 43 como oración perseverante. Y el versículo 45. Elías oró específicamente por la lluvia. Las oraciones efectivas son concretas y basadas en la palabra de Dios. Titulamos este versículo como oración concreta. No está bien que nosotros elevemos oraciones diciendo: Dios, tú conoces mis necesidades, aquí levanto mis manos. Dios conoce, y entonces yo me digo a mí mismo: Dios conoce mis necesidades, yo me entrego, me abandono a Él. Eso es confianza. No, eso no es confianza. Confianza es cuando tú concretamente le dices a Dios qué necesitas. Eso es confianza. Cuando tú te abandonas en las manos de Dios: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces mis necesidades, me abandono en ti. Pues Dios simplemente te abandona a lo natural. Es decir, te abandona a lo que pueda ocurrir. No interfiere, solamente te abandona a lo que pueda ocurrir. Bien sean cosas buenas, bien sean cosas malas, o incluso no sucederá nada, porque simplemente Él te abandonó a tu misma suerte, porque tú le dijiste a Dios: haz de mí lo que tú quieras. Y eso es lo que hace Dios. Cuando tú le pides a Dios algo concreto, Él responde. Solamente vamos a resaltar una palabra hebrea en este texto bíblico, que es Yahvé, el nombre sagrado de Dios. Este nombre revela la relación personal y eterna de Dios con su pueblo. San Agustín nos recuerda que la oración es el puente entre el alma y Dios. A través de ella experimentamos la cercanía divina y la respuesta a nuestras súplicas. Oremos entonces con fe, con humildad y perseverancia, confiando en que Dios escucha nuestras palabras y responde según su voluntad y según nuestra oración concreta, la que le entreguemos en su corazón. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé en el Antiguo Testamento con el libro de los Reyes, le respondemos con el Salmo 64. Y a cada uno de los párrafos de este salmo vamos a responder con la antífona: a ti, Señor, te corresponde un canto de alabanza en Sión. Este es uno de los salmos considerados de David, el Salmo 64. Salmo de las lamentaciones individuales, que entre ellos están desde el 51 hasta el 71. Este es un himno de alabanza. Dios es alabado. No se trata de un canto de acción de gracias, porque perdona y bendice, suplica perdón y suplica bendición, porque es el creador
quien concede la lluvia y la fertilidad a la tierra. Después de un año fértil y de abundantes aguas, el pueblo da gracias al Creador. Este salmo tiene una estructura propia como todos los 149 himnos restantes. Los 3 primeros versos de este Salmo 64 es una oración de ayuda. Luego pone en conocimiento de Dios la función de todos sus enemigos, para luego pedir la intervención del Señor. El salmista tiene un profundo reconocimiento de que Dios es el refugio que se necesita en momentos de aflicción. ¿Cómo podemos nosotros clasificar o cómo podemos estructurar este salmo? El salmo completo del 2 al 9 recuerda al profeta Isaías por sus perspectivas universales, y dentro de esta parte del 2 al 5, dones de la presencia de Yahvé en Sión que asegura a su pueblo. Y los versículos del 6 al 9, Yahvé es el Salvador y Creador. En los versículos del 10 al 14 es una apasionada descripción de la primavera judía para concluir que Yahvé es fuente de fertilidad. En los versículos del 2 al 4, cuando el salmista hace silencio, es porque hay en el interior del hombre alabanza. Cuando el salmista habla de borrar las fallas, se manifiesta un sentimiento sacerdotal, expresión del perdón divino, alcanzando el día de la expiación. En los versículos del 2 al 4 encontramos una descripción gráfica y sencilla de la misericordia que puede esperar el pecador. El versículo 5, tú elegido, la frase sugiere que es un privilegio acercarse a Yahvé en el templo. En el versículo 6, las islas que describe el Salmo son las naciones paganas. Es notable el universalismo expresado aún en el versículo 9. No se refiere solo a los israelitas de la diáspora y deriva de la realidad del Señor como creador, como podemos encontrar nosotros en los salmos de entronización. El versículo 8, en el concepto israelita de creación, Dios pone freno al caos, como lo que encontramos nosotros en el Salmo 89, versículos del 10 al 11. En el versículo 9, las puertas que son traspasadas por el sol describen la lejanía que existe entre los países lejanos y los que viven en la casa del Señor. Hasta aquí hemos narrado unos versículos que no están consignados en el salmo que hemos proclamado hoy, pero que son tan hermosos y tan profundos que quise describirlos para que ustedes se antojen y vayan a releer el Salmo 64 por completo. Vamos al versículo 10, que hace parte del texto que hemos proclamado en este día. Ya el relato del día de hoy, el poeta evoca las cámaras altas del cielo, donde las aguas están en reserva. En el versículo 10 vemos las corrientes de agua, el agua que está sobre el firmamento y es fuente de la lluvia. En el versículo 12 encontramos los caminos. Literalmente dice el texto, rodadas. La huella que deja el carro de Yahvé fecunda la tierra. Quizás se trate de un canto de recolección incorporado al presente himno. Es bastante difícil determinar su género literario como un canto de acción de gracias por la cosecha. El salmista describe las maquinaciones e intenciones de sus enemigos, expresando confianza en que Dios pondrá su mano de venganza contra ellos, para aplicar justicia y recordarle que siempre cuide del justo. Se reconoce a Yahvé como refugio. El autor sagrado se ve calumniado por sus enemigos, por eso el hombre herido siente espadas y dardos con él. Ya en nuestro relato vemos la intervención de Dios en el pasado y el salmo se convierte en una acción de gracias. Profundicemos en el salmo. El Salmo 64 es un hermoso cántico que alaba la generosidad de Dios en la naturaleza y su fidelidad hacia su pueblo.
El Salmo 64 no tiene un título específico en el texto hebreo, pero en algunas versiones se le atribuye a David. Este salmo es una expresión de gratitud y alabanza a Dios por su provisión y cuidado en la creación y en la vida de su pueblo. Me interesa que veamos el versículo 2, que no hace parte del texto que hemos leído hoy, pero que es como el título, como el centro, la exaltación de todo su contenido. Dice el versículo 2: A ti se debe la alabanza, oh Dios, en Sión, a ti el voto se te cumple. Porque vamos a hablar del monte Sión en Jerusalén, que es considerado el lugar de la presencia de Dios, un lugar muy importante en la ciudad céntrica de Jerusalén. Veamos ahora los versículos del 10 al 13. En estos versículos el salmista describe cómo Dios bendice la tierra y la enriquece con su generosidad. Versículo 10. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Así se destaca la acción providencial de Dios en la agricultura. Él riega la tierra, prepara el grano y bendice el crecimiento de las plantas. Una palabra clave e importante de este versículo es bendice sus renuevos. Renuevos, tzemach, es una palabra hebrea que refiere al crecimiento de las plantas y la renovación de la vida. Versículo 11. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Dios es el soberano de las estaciones y provee abundantemente. La corona simboliza la cosecha y la provisión divina. Tú coronas el año con tus bienes. Al final dice, y tus nubes destilan grosura. Dashen es la palabra hebrea que traduce grosura. Representa la abundancia y la riqueza. En el versículo 12 dice el texto: destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Incluso en lugares aparentemente áridos, Dios hace que la naturaleza florezca y se regocije. Versículo 13. Los prados se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. La creación entera responde a la bondad de Dios. Los pastizales se llenan de ganado, los valles producen abundante grano y la naturaleza se regocija. El Salmo 64 celebra entonces la generosidad de Dios en la naturaleza y su fidelidad constante hacia su creación. En un recordatorio de que Dios provee y bendice abundantemente a aquellos que confían en Él. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es del evangelista San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Una lectura que hemos venido haciendo secuencialmente. El Evangelio describe la justicia nueva, que es superior a la antigua, como lo habíamos dicho más arriba en días anteriores. Los letrados y fariseos son conocedores de la ley, celosos en la observancia de la misma y muy piadosos. Lo que pide Jesús es ser mejores que ellos. Todo el desarrollo del relato atañe al quinto precepto del Decálogo: no matarás. Mateo expone una pedagogía respecto al mandamiento que supera al precepto. Toda la ilustración ciñe a la práctica del mandamiento del amor, superando toda enemistad, injuria o mala intención egoísta. De la manera como expone el maestro su enseñanza, se presenta como superior a Moisés como supremo legislador de Israel. Las palabras de Jesús no solo hablan de evitar un disgusto con el hermano,
sino con todo lo que se llame hombre, incluso con los que se han rebelado contra Dios. La tradición rabínica imponía varias situaciones frente a la violencia de la ley, desde ser reo de juicio, declarado como maldito, 40 azotes menos uno y hasta heredero del infierno. Jesús, antes que nada, quiere que el hombre se relacione como persona pensante, como hermano. Ante las dificultades, dialogar la situación. Así se aprende, se corrige y los conflictos quedan en buenos términos. En el Evangelio que hemos proclamado hoy estamos en un discurso de formación a los discípulos, que nos puede ayudar a nuestro proceso de camino de vida pública, que es al mismo tiempo un camino y un proceso de conversión. No estamos ni en tiempo de Adviento ni en tiempo de Cuaresma, que es un tiempo específicamente de conversión. Estamos en un tiempo de vida pública de Jesús, pero todos los días su palabra nos enseña y nos invita a convertirnos. Jesús le hace ver a sus seguidores que los escribas y fariseos, siendo unos los secretarios que elaboran los decretos del rey y los documentos oficiales, los rabinos del judaísmo, conocedores de la ley para ejercer justicia, y otro grupo, los fariseos, otro grupo de judaísmo celoso de la implementación de la ley para agradar a Dios en el cumplimiento de los preceptos. Sin embargo, Jesús ve que estos no viven la verdadera justicia. Sus acciones son externas para dejar ver el cumplimiento de la ley, pero no mueven un dedo para la práctica de la justicia. La justicia no solo consiste en cumplir la norma para mantener la armonía y el respeto del entorno, sino que se debe contribuir para evitar que haya en nuestro entorno alguien que esté sufriendo por causa de necesidad. En los versículos 21 y siguientes se hace mención del precepto no matar, pues Jesús dice que el respeto a la vida va más allá, empezando por mi vida, que se relaciona con el otro, pues la ira, la cólera, el insulto parece ser más dañino que el mismo asesinato. Jesús establece que hasta el enfado con su hermano está prohibido. Esto viene haciendo nada menos que una total prohibición de la ira, posiblemente por el daño que causa a quien lo vive y las consecuencias que trae contra quien se comete. No basta con no golpear a una persona. Lo suficiente es no desear siquiera golpearle, ni siquiera tener un sentimiento duro contra él en el corazón. Al menos algunos seguidores de Jesús, palabra del Espíritu Santo, nos dicen en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Mientras tanto, la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 30 dice: No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda acritud, o sea, brusquedad, toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Mientras tanto, en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 8 encontramos: Mas ahora desechad también vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, despojaos del hombre viejo con sus obras,
y revestidos del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Se debe evitar a toda costa la ira, que difícilmente se puede sacar de la memoria. Aquella ira que no le permite alcanzar la paz que el corazón necesita y la que lo lleva a tramar venganza. Cualquier clase de ira contra el hermano es una causa de condena, tanto la que va acompañada de la palabra como la que se cosecha en el corazón. Cosechar la ira o el odio en el corazón nos puede llevar a destruir la reputación de las personas y manchar su buen nombre. Cuidado con esas palabras y maquinaciones que salen de nuestra boca. Es que esa persona me da mala espina. Porque la persona de Jesús le daba mala espina a los saduceos, a los fariseos, a los escribas y doctores de la ley. Y ellos, en su tiempo, en el tiempo de Jesús, y allá en Israel, eran la gran sabiduría. De todas maneras, toda clase de desprecio que puede brotar por causa de la ira en este tiempo se penaliza, porque Dios nos exige tener una muy buena relación con las personas que nos rodean. Es condición para llegar a entablar una relación cercana con Dios en la oración y para suplicarle nuestras necesidades. Si se enjuicia el asesinato y no se le da mayor importancia a la ira, la cólera, el insulto, pues se está olvidando de la importancia y necesidad de la prevención, y para nosotros es mejor prevenir que curar o lamentar. Por eso tenemos este tiempo que nos queda, este tiempo de vida pública de Jesús, para que trabajemos en estas emociones y sentimientos desordenados que envenenan el alma y desagradan en la relación con los demás. Cuidado, el que es esclavo de la ira, el que habla en un tono de desprecio, el que destruye el buen nombre del otro, puede que nunca haya cometido un asesinato de hecho, pero sí en el corazón. Yo creería que la única ira o repulsión aceptable sería contra el pecado o contra el mal. Un comportamiento de odio construye una barrera insuperable. De ahí lo que nos dice el Señor en el versículo 3. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. En la cultura judía, hacer algo malo dañaba su relación con Dios y el sacrificio tenía por finalidad restaurar esa relación. Hoy, ¿cómo crees tú que se restaura esa relación? Yo lo diría, pensémoslo de dos maneras. Allá en la cultura judía y aquí en nuestro entorno. Una condición para restaurar la relación con Dios. El pecador debía antes, estoy hablando de la tradición judía en la época de Jesús, el pecador debía antes de presentar la ofrenda corregir el error. Un ejemplo, devolverlo robado. Cuando mataba a alguien, pues ni modo. Luego llegaba al templo con la víctima, una oveja, un cordero, depende de su capacidad económica. Pasaba todos los atrios hasta llegar al último, en donde le permitían entrar con actitud de penitente, confesaba el pecado delante del sacerdote e imponía sus manos con fuerza sobre la víctima a sacrificar, para transmitirle su o sus pecados al animal, para que al ser sacrificado muriera con él también su pecado. Vale más una buena relación, incluso una reconciliación,
que preservar por siglos un problema. Serán siglos de condenación en la vida presente por todo el daño que se hace. Algunas veces nos preguntamos por qué hay una barrera entre nosotros y Dios. A veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones parece que no sirven para nada. La razón podría ser muy bien que somos nosotros los que hemos levantado esa barrera al estar enfrentados con nuestros semejantes, o porque hemos ofendido a alguno y no hemos hecho nada para rectificar. La única manera para que una obra de misericordia nuestra tenga validez y sea aceptada como obra buena para tener acceso al reino es que no exista en nuestra vida un enemigo o alguien a quien odiemos por sus equivocadas acciones en contra nuestra. Sinteticemos esto que hemos dicho y vamos a desglosar algunas cosas. El pasaje que hoy hemos proclamado del evangelista Mateo en el capítulo 5 versículos del 20 al 26 se sitúa en el Sermón del Monte, donde Jesús instruye a sus discípulos y a la multitud sobre los principios del reino de Dios. En este discurso Jesús busca reorientar la comprensión de la ley mosaica, enfatizando una justicia que trasciende el cumplimiento externo y ritual de los mandamientos, demandando una transformación interior y auténtica del corazón. Una vez, en un pequeño pueblo, dos vecinos tuvieron una disputa por la delimitación de sus terrenos. La pelea se intensificó, llevando a ambos a evitarse y a hablar mal el uno del otro. Un día el hijo de uno de ellos cayó gravemente enfermo. A pesar de la enemistad, el vecino rival ofreció su ayuda, llevando al niño al hospital más cercano. Este acto de bondad rompió la barrera de odio entre ellos. Recordaron las palabras de Jesús sobre la reconciliación y entendieron que la verdadera justicia comienza con el perdón y la paz. Desde entonces vivieron como amigos y no como enemigos, mostrando que la justicia del reino de Dios puede transformar incluso los corazones más duros. Volviendo nuestra mirada al relato del día de hoy, Jesús establece que la justicia de sus seguidores debe superar la de los escribas y fariseos, quienes eran conocidos por su estricta observancia de la ley. Los escribas eran los expertos de la ley, mientras que los fariseos eran un grupo religioso que se destacaba por su piedad y rigor en la práctica de los mandamientos. En este contexto, Jesús se refiere específicamente al quinto mandamiento: no matarás. Sin embargo, Jesús amplía la interpretación de este mandamiento señalando que la ira y el insulto también son normas de violencia que pueden llevar al juicio divino. Jesús introduce una nueva pedagogía que va más allá de la mera observancia de la ley. El mandamiento no matarás no solo prohíbe el acto físico de quitar una vida, sino también la actitud de enojo y desprecio hacia mi hermano, hacia el otro, hacia mi prójimo, hacia mi vecino, hacia el otro que está a mi lado. Miremos qué dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El autor sagrado utiliza aquí para hablar de justicia, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor, la palabra justicia es dikaiosine. En el contexto del Sermón del Monte se refiere
a una justicia que es más profunda que el cumplimiento legal, abarcando la integridad moral y la rectitud del corazón. Versículos desde el 21 hasta el 22, pero solo vamos a ver el versículo 22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Jesús equipara el enojo con el asesinato. Explica que incluso quien insulta a su hermano será juzgado. La palabra griega raca, una expresión de desprecio, y necio subrayan el daño que las palabras pueden causar. Esta palabra raca, que es un término arameo, expresa eso, desprecio, y subraya la importancia de evitar el desprecio verbal hacia los demás. Versículos del 23 al 24. Ustedes lo profundizan, ustedes lo leen. Jesús en estos dos versículos destaca la importancia de la reconciliación. Antes de presentar una ofrenda en el altar, se debe buscar la reconciliación con el hermano. Esto subraya que la verdadera adoración a Dios no puede separarse de la justicia relacional. Porque nosotros cuando vamos al templo, incluso en la época de Jesús, se lleva la ofrenda para presentarle a Yahvé en acción de gracias o para suplicarle, para lo que sea. Nosotros también vamos al templo y presentamos nuestra ofrenda, nuestras manos, nuestra oración, nuestras posiciones, bien sea de pie, de rodillas, sentados, todos esos gestos, todos esos símbolos, sacar nuestro dinero de la cartera y depositarlo en la bolsa de la ofrenda, todos esos signos son signos de ofrenda, que son llevados al altar de Dios para cuando se ofrezca el sacrificio. Todas esas ofrendas que nosotros le presentamos sean llevadas hasta los ojos de Dios, hasta la nariz de Dios, hasta los oídos de Dios. Y nos dice el texto que si nosotros presentamos eso, pero alguien tiene una queja contra nosotros, porque somos groseros, porque somos altaneros, porque les miramos mal, porque somos injustos en la calle, lo que nos recomienda Jesús es más bien, vaya, reconcíliese con esa persona, porque no quiero que alguien tenga que señalarte. Porque si alguien te señala esa ofrenda que vienes a presentar, no tiene validez y no tiene paga. Casi siempre nosotros, cuando vamos al templo y presentamos nuestras manos supuestamente limpias o nuestro corazón supuestamente sano, supuestamente vivo, y le entregamos nuestra ofrenda supuestamente en gratitud, no van a ser atendidas. Porque hay alguien que nos está juzgando. Y Dios quiere y Dios prefiere nuestra reconciliación, nuestra buena relación con el entorno, con las personas. 2, con la ecología, con el planeta. Si usted aparenta ser una buena persona, pero si usted se compra un helado, se compra una chupeta, coge los papeles y los bota en cualquier parte, en el piso, está ofendiendo la ecología, está ofendiendo el planeta, está ofendiendo lo que Dios creó. Y nosotros debemos contribuir en tener una buena relación con el entorno, con la ecología, con el planeta, con nuestra casa paterna. Esa es la buena relación que Jesús pide de nosotros, una buena relación con los demás, una buena relación con la ecología, con el planeta. Versículos del 25 al 26. Jesús utiliza una ilustración legal para enfatizar la urgencia de resolver conflictos antes de que se agraven, señalando que las disputas no resueltas pueden llevar a consecuencias severas.
Si en los versículos 24 y 24 nos aconsejan ir y reconciliarnos con antes de presentar la ofrenda para que sea gratuitamente y abundantemente devuelta, debemos reconciliarnos. Y por supuesto que nos piden justicia. La justicia consiste en que yo debo perdonar, en que yo debo tener buena relación con los demás antes de suplicar a Dios. Porque de lo contrario, si yo no perdono, pues yo no voy a tener por qué ser perdonado. Menos bendecido. Para yo ser bendecido, tengo que tener reconciliado mi corazón, mi relación con la ecología y con las personas. Jesús no solo condena el acto de asesinato, sino que también señala la importancia de los pensamientos y sentimientos que pueden conducir a la violencia. Este enfoque muestra una comprensión profunda de la ley que se centra en la transformación interior. Jesús invita a sus seguidores a vivir una justicia que brota del corazón, una justicia que busca el bien del prójimo y que se refleja en la reconciliación y el perdón. Tenemos aquí 3 temas importantes para reflexionar, para pensar, para meditar. 1. Transformación interior. 2. Reconciliación activa. Y 3. Prevención del conflicto. Hablemos de la primera. Transformación interior. Reflexionar sobre cómo nuestras actitudes y pensamientos hacia los demás pueden ser tan dañinos como las acciones físicas. Jesús nos llama a una justicia que comienza en el corazón. ¿Qué debemos hacer? Llevar todo al corazón. Llevar a las personas al corazón, como que antes de insultarlas, cogerlas y abrazarlas como haría Jesús. ¿Para qué? Para evitar que de mi corazón, de mis labios, de mis pensamientos salgan acciones equivocadas. Segunda propuesta, reconciliación activa. Debemos considerar la importancia de la reconciliación en nuestras relaciones. Antes de buscar la comunión con Dios, debemos buscar la paz con nuestro prójimo. Sí, para muchas personas y para la gran mayoría de las personas, para ellos es más importante tener una buena relación con Dios. Para la gran mayoría, todos dicen que se amarran a ese mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, así no dice el mandamiento. El mandamiento real es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, es amar a Dios con todo nuestro ser. No es amar a Dios sobre los demás ni sobre todas las cosas, no, es amarlo con todo lo que nosotros somos. Eso es lo que significa ese mandamiento que mal escribieron ahí los padres de la iglesia, porque eso lleva siglos, ese mandamiento estipulado así. Pero en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, no está así consignado. Amar a Dios sobre todas las cosas no está bien. Entonces, considerar la importancia de la reconciliación en nuestras relaciones. Antes de buscar la comunión con Dios, debemos buscar la paz con nuestro prójimo, porque a Dios le ofende más eso. Todo lo que nosotros maquinamos y todo lo que nosotros obramos en contra del hermano, eso es lo que a Dios le ofende. Más que nosotros tener una buena relación con Él. Más que nosotros rezar 3 rosarios al día. Más que nosotros entremos a un templo de rodillas desde la puerta hasta el altar. Más que todos esos sacrificios. Más que todas esas visitas que nosotros hacemos a templos, a santuarios, novenas y demás. Si no tenemos una buena relación con el hermano, así sea un ateo, porque nosotros debemos tener buena relación con todos. Hay algunas personas que les gusta tener solamente buena relación con los suyos, como hacían los judíos. Los judíos solamente tenían buena relación con los suyos, con sus hermanos de sangre. Y a pesar, por ejemplo, de que los palestinos o los árabes
tienen la misma sangre porque tienen la sangre de Ismael. Los palestinos o árabes que son descendientes de Ismael son hermanos de Isaac. Los judíos tienen la misma sangre de los árabes, pero sin embargo hay un vacío profundo, hay una distancia ancha en relación entre los dos. Son mínimos los judíos y mínimos los árabes que tienen buena relación con los unos con otros. ¿Los hay? Sí los hay, pero la gran mayoría, por eso es que existe el problema del que hoy estamos hablando y hemos venido hablando, porque hay una gran distancia entre el afecto, el amor, el cariño, a pesar de que los lidera y los rige una misma norma, una misma ley, la entienden y no la interpretan, sino la entienden a su acomodo. Y eso no debe existir entre los católicos. No, ¿por qué? Porque la enseñanza de Jesús, oído, la clave de Jesús es: dichosos ustedes, porque a ustedes los reconocen porque se aman. Porque ustedes aman a sus enemigos, porque ustedes aman a su enemigo. Esa es la característica del cristiano: hacer lo que otros no harán. Por eso a nosotros se nos obliga a amar a los que no creen en Dios, amar a los que son protestantes, amar. No vale amar a los suyos, a los que hacen las cosas que yo hago. No vale amar a los que cumplen las normas como las que yo cumplo, porque yo sí soy fiel a la palabra, y los que no cumplen esa palabra como la cumplo yo, esos no son de mis afectos. Esa no es la norma, ese no es el mandato, esa no es la doctrina que enseña Jesús. Entonces enderezcamos nuestro rumbo, enderezcamos nuestra ruta. Antes que buscar la comunión con Dios, debemos buscar la paz con nuestro prójimo. Tercer punto: prevención del conflicto. Practicar la resolución de conflictos de manera proactiva, entendiendo que las disputas no resueltas pueden tener graves consecuencias. Claro, aquí nos dicen: si usted quiere hundirse en el problema, antes practiquen justicia entre ustedes, dialoguen, acuerden, hagan un pacto sano, porque si se van a la justicia, porque si se van a las normas, porque si se van a que sean otros los que sirvan de árbitros de sus problemas, uno siempre va a resultar más desprotegido que el otro. San Juan Crisóstomo comenta sobre este pasaje: Jesús no nos manda solo a no matar, sino también a no ofender ni siquiera con palabras. Y no solo a no ofender con palabras, sino ni siquiera con pensamientos. De esta manera, cortando las raíces del pecado, quizá el mal completo. Bueno, la Iglesia Católica tiene como norma que nosotros no debemos pecar ni de pensamiento. Yo pensaría que nosotros podemos pensar mal. Sí, lo bueno es no consentir ese mal que pensamos, porque si lo consentimos, podemos equivocarnos. Cuando nosotros pensamos mal y de una vez decimos: no, yo pensé mal de aquella persona y entonces hoy no puedo encontrarme con Dios en el culto, hoy no puedo elevar oraciones a Dios, hoy no puedo recibir su cuerpo, el cuerpo de Jesús, porque pensé mal de otro. Está agravando las cosas, porque Jesús es el que nos da la fuerza para ayudarnos a hacer las cosas mejor. Se vale pensar mal, lo que no se vale es consentir y tramar ese pensamiento malo para llevar a cabo una venganza. Eso es lo que no está permitido. En nuestra vida cotidiana, este pasaje nos llama a examinar nuestras actitudes y relaciones. En un mundo donde el conflicto y el desprecio son comunes, Jesús nos invita a vivir en una justicia
que busca la paz y la reconciliación. En nuestras comunidades y familias debemos esforzarnos por resolver los conflictos de manera pacífica y evitar las palabras y acciones que pueden causar daño. El tiempo que estamos viviendo, el tiempo ordinario, es un tiempo propicio para reflexionar sobre nuestras relaciones y buscar la transformación interior que Jesús demanda. Estamos en la escuela de Jesucristo y Él todos los días nos invita a convertirnos. Hemos llegado al final de nuestra reflexión. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias por escucharnos. No se les olvide, si les interesó, si les llamó la atención esta intervención, esta reflexión, ponle manito arriba, like, porque le gustó. Eso nos sirve a nosotros, pero más que eso, ayudar a la evangelización, compartir este podcast, compartir este audio, este video, es ayudar a la evangelización. Si no te has inscrito en mi canal, por favor, les aconsejo, suscríbase. Tenemos que subir nuestro número, porque por este trabajo, por este compartir de la palabra, no se recibe mucho, no se recibe mucho. Es extraña la persona que dice, esta persona nos está entregando esta palabra que a veces llega al corazón y nos unge, nos alienta, nos da ánimo. ¿El de qué vivirá? Pues el Evangelio dice que el que trabaja merece su salario, pero desafortunadamente yo no estoy afiliado a ninguna nómina, la nómina de Dios. Y la nómina de Dios pues pone a una que a otra persona a que le dé, a que reconozca en esa persona y le dé una ofrenda, allí otra ofrenda, allá. Entonces, bueno, nos sostiene Dios, nos sostiene su providencia y el amor que Él infunde en ciertas personas, las que reconocen nuestro esfuerzo y nos aportan. Entonces, si tú te suscribes, de pronto vamos a llegar a un número que YouTube acepta como el número suficiente para que YouTube empiece a darnos económicamente. Por ahora, absolutamente nada. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por compartir este proceso de evangelización. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Felicidades.